Mientras que en el libro de Apocalipsis nos dice que Roma, la gran ramera, será consumida por el fuego y que su humo ascenderá por los siglos de los siglos, Pío XII dijo al Colegio Cardenalicio en 1944 lo siguiente: quien quiera que se atreviera a poner la mano sobre Roma sería culpable de parricidio a los ojos del mundo civilizado y en los juicios eternos de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿a qué se debe tal contradicción? En el video de hoy estaremos develando el origen de Roma y por qué es considerada la loba, la gran ramera. Quédate hasta el final para que conozcas esta interesante historia y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Durante la época de los gángsters en los Estados Unidos de América, antes del uso de las armas automáticas que hicieron de las bandas de Norteamérica unas temidas agrupaciones de maleantes, los asesinos de estas y los guardaespaldas de sus jefes usaron una terrible arma conocida como la lúpara o la loba. Este era un fusil de caza al que se había cerrado el cañón hasta la mitad de su longitud y acortado la culata hasta la altura de la empuñadura de una pistola. Era el tipo de arma adoptada por los asesinos de la Cosa Nostra, la sociedad secreta de Sicilia, como un recuerdo de un arma similar utilizada por los pastores de esta población. Este fusil de cañones recortados derivaba de la antigua escopeta utilizada durante los siglos XV y XVI, así como el trabuco, que podía disimularse fácilmente y se manejaba con las dos manos, pero permitía obtener a muy corta distancia una dispersión de proyectiles suficientes como para no tener que apuntar, lo que permitía disparar de inmediato. Este fue el motivo por el cual los pastores de Sicilia lo conservaron durante siglos, porque servía contra los lobos y contra todo ataque de algún miembro de un clan enemigo. Luego nos preguntamos, ¿por qué llamaron loba a esta arma, es decir, lúpara en italiano? Esto proviene de un juego erótico de palabras. Esta arma estaba identificada como la loba, la compañera fiel del pastor, que también hacía referencia a la mujer de mala vida, conociéndose ambas por su enorme sensualidad. De este nombre derivan los Lupercales, fiestas celebradas en honor al dios Lupercus, donde se sacrificaban 2 cabras y un perro, haciendo con sus pieles látigos donde los lupercos, encargados de la celebración, recorrían las calles de Roma armados con esos látigos, azotando a todos aquellos que se encontraban en su camino. El dios Lupercus, considerado el protector de los rebaños frente a los lobos, era al mismo tiempo un dios de fecundidad. Dios al cual las mujeres se ofrecían semidesnudas a la flagelación y según ellos tenían la virtud de hacer fecundas a las esposas estériles y de conducir a las mujeres embarazadas a un parto feliz. Esta flagelación, que bien podía no resultar eficaz hablando genéticamente, sí podía, según ellas, excitar los sentidos de las mujeres, por los que cambiaron poco a poco la fiesta de Lupercus en una inmensa orgía, lo que lógicamente facilitaba las fecundidades ulteriores. Ahora bien, regresando a la loba, la compañera de los pastores, el nombre al arma fue aplicado en recuerdo a una antigua tradición latina, pues en la antigua Roma el pastor podía ser el esclavo o el hijo menor de la casa,
quien vivía aislado con su rebaño durante meses y para satisfacer sus apetitos sexuales echaban mano de los servicios ofrecidos por las prostitutas itinerantes. Debido a que el pastor no tenía dinero para pagar a la prostituta, éste le pagaba en especie según el equivalente en dinero a lo que cobraba la prostituta. De lo contrario, vendía a escondidas un cordero o una oveja para pagar. De esta manera, estas mujeres no eran consideradas aún devoradoras de diamantes, sino devoradoras de rebaños. Y es ahí de donde proviene el apodo de lobas, debido a sus costumbres y a su modalidad de cobro. Luego, Roma debe a una de esas lobas la vida de su fundador, y para esto simplificaremos la leyenda. Según conocemos, Roma fue fundada en el año 753 antes de nuestra era por Rómulo, un descendiente de Eneas. Rómulo tenía un hermano gemelo llamado Remo, y estos eran hijos de Rea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba Longa. Y se dice que Rea Silvia los había concebido como fruto de sus amores con el dios Marte. Como el trono de Numitor fue usurpado por Amulio, este abandonó a los gemelos en las aguas crecidas del Tíber, quienes a su vez fueron recogidos al pie del monte Palatino por una loba que los amamantó bajo una higuera, y más tarde crecieron bajo la protección de un pastor llamado Faustulo, y cuando fueron adultos mataron al usurpador Amulio y restituyeron al trono de Alba Longa a su abuelo Numitor. Seguidamente fundaron una ciudad eligiendo como asentamiento el monte Palatino, exactamente donde habían sido criados por la loba, y Rómulo, designado como rey a suertes, decidió llamar la ciudad Roma en honor a su nombre. Luego Remo, furioso porque la suerte no lo designó rey, atravesó burlándose el pozo trazado por el arado de Rómulo y mató a su hermano, lo que en aquella época era un sacrilegio en los ritos de la fundación. Entonces el primer rey de Roma hizo de esta nueva ciudad un asilo para todos los vagabundos y que se encontraban fuera de la ley, y para poblar la nueva ciudad tomaron esposas, raptaron a las mujeres y a las hijas de un pueblo vecino, esto es, los sabinos. Seguidamente hubo guerra entre las dos comunidades, pero gracias a la mediación de las sabinas raptadas, que ya se encontraban a gusto con su nueva vida, estas dos ciudades fueron fusionadas. A estas instancias, quizá muchos de ustedes ya tengan idea de la verdad oculta detrás de la leyenda. La loba que amamantó a Rómulo y Remo no fue otra cosa que una de esas prostitutas itinerantes, bien porque fue su madre natural o bien porque se limitó a recoger y adoptar a los hijos gemelos de una de sus colegas fallecida. Es posible que ella los criara en uno de los apriscos de uno de sus habituales clientes. ¿Quién? El pastor Faustulo, quien habría cuidado de ellos y los habría alimentado durante las ausencias profesionales de su madre adoptiva. Pues como algunos piensan que quizá fuera una loba real quien los recogiera y amamantara, es poco creíble y más bien estamos hablando de una loba humana, una prostituta itinerante, una mujer con un gran corazón. Volvamos ahora al punto de la higuera bajo la cual la loba amamantó a los gemelos. Una higuera que se convirtió en un reconocido símbolo de Roma, y esto lo podemos leer en Tácito, que dice: ese mismo año, el 58 de nuestra era, el árbol del comicio, la higuera ruminal,
que más de 800 años atrás había abrigado la infancia de Remo y Rómulo, perdió sus ramas y su tronco se secó, cosa que fue vista como un presagio siniestro. Higuera que, según Varron, había recibido el sobrenombre de Ruminal, que significa mamá, porque fue bajo su sombra donde la loba había amamantado a los dos gemelos. Debido a esto, podríamos relacionar y quizá hallar la razón por la cual en el Evangelio de Marcos se registra el episodio de la higuera estéril, según el cual el evangelista dice que Jesús maldice y la hace perecer porque no da frutos fuera de temporada, cosa que sería utilizada en contra de Jesús al ver en esa maldición una afrenta contra un árbol que era el símbolo del nacimiento de Roma, achacándole un acto mágico para anunciar una catástrofe dirigida en contra de Roma. Pues, ¿cómo explicar que incluyeran un pasaje como este de que una desafortunada higuera debía producir o razonar de que Jesús tenía hambre y arreglárselas como pudiera para dar frutos de manera instantánea aún fuera de temporada? Ahora bien, ¿quién escribió realmente el libro de Apocalipsis, enfocado tradicionalmente a juicios y condenación, tema que tratamos en nuestro video Apocalipsis, el falso libro del terror, donde vemos que su mensaje va enfocado a proteger a las 7 iglesias del Imperio Romano en un lenguaje simbólico y alegórico que solo podía ser comprendido por quienes utilizaban y conocían las claves y códigos del texto convenidos previamente por su autor, tal como han hecho a lo largo de la historia todos aquellos que han enviado mensajes cifrados a sus tropas de guerra para que no las entienda el enemigo. Sin embargo, hay quienes toman a Dios como vengador y castigador de Roma mediante la manipulación de la verdad, atribuyéndole a Dios la caída y destrucción de Roma. En nuestra opinión, no es Dios, sino un personaje u organización que se hace pasar por Dios, que escribe, como ya hemos dicho, un mensaje cifrado en el Apocalipsis, donde la capital Roma era llamada la prostituta o la gran ramera. Y estos son algunos de los textos. Ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre las grandes aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. El término prostituta además incluía por parte de los judíos letrados y místicos iniciados en la Cábala una degradación metafísica, y este hecho sobreentendido subrayaba todavía más su horror hacia todo lo que materializaba Roma, y por estos paralelismos analógicos es más comprensible hasta qué punto los judíos, especialmente los celotes, odiaban todo aquello que simbolizaba el Imperio Romano, especialmente Roma, su capital. Si a todo esto añadimos las decenas de millares combatientes de la resistencia judía que eran transportados de Palestina a Italia y que terminaron su vida en medio de los horrores de los juegos circenses y de los millares de mujeres y de jovencitas, de muchachos y muchachas que fueron vendidos allí, tanto a particulares como a propietarios de lupanares, y todo eso mucho antes de que los cristianos descendieran a su vez a las arenas, se comprenderá hasta qué punto fue vivo el odio hacia Roma. Así que no es extraño que quien escribió el Apocalipsis con o sin justa causa, eso lo dejamos a criterio de cada quien, haya descrito de esta manera despectiva a Roma. Sin embargo, citaremos algo más
y fue la forma en que Tito, el hijo de Vespasiano, celebró el cumpleaños de su hijo menor, Domiciano, con grandes magnificencias y a costa de la vida de más de 2.500 de los judíos prisioneros a los que se había juzgado a muerte, donde parte de ellos fueron quemados vivos y el resto fueron obligados a combatir contra las fieras o los unos contra los otros como gladiadores, y por muy grande que pareciera la inhumanidad que hacía parecer a ese pueblo, de tan diversas maneras los romanos estaban persuadidos de que su crimen merecía un castigo todavía más rudo. Esperamos que este material haya dado un poco de claridad las razones o motivos por qué a Roma se le identifica como gran ramera o la loba de Apocalipsis, teniendo en cuenta su origen y el odio que los judíos podían sentir por el Imperio Romano y sus gobernantes, cosa que sorprendentemente la religión posterior lo muestra como amigos cuando el emperador declara la religión católica como la religión oficial del imperio, tal como lo hemos explicado en nuestros videos. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.